Qué bueno que nos estén acompañando a esta hora del día. Bienvenidos a este programa tan especial, a esta cita con la historia. ¿Y quién más para contarnos parte de esa historia viva que el maestro Jairo Franco Martínez? Bienvenidos, como les dije, a este espacio que generamos desde Amaga Televisión, y para nosotros es un gusto poder contarles parte de esa historia de la década de los 50 que vivió también don Jairo Franco Martínez. Él es un artista muy destacado de nuestro municipio, quien además también es pesebrista. Don Jairo, bienvenido a este su espacio que se llama Lo que vi, conocí y palpé. Juan Gabriel, buenos días. Muchas gracias por permitirnos llegar a los hogares de los colombianos a través de nuestro canal comunitario Amaga TV. Gracias a usted y a todos los técnicos, el personal administrativo que colabora siempre en todos estos eventos de nuestro pueblo. Y qué bueno estar nuevamente con ustedes, convocados 8 días, para que sigamos recorriendo esos espacios, todos esos paisajes urbanos y rurales que tuvimos a mediados del siglo pasado. Don Jairo, para nosotros es un gusto y un placer poder escuchar parte de esa historia, y como siempre en cada programa usted nos ha desglosado y nos ha mostrado un poco de lo que era nuestro municipio en esa década de los 50, parte también de su infancia e historia de esos personajes que trascendieron también en la memoria de muchas personas. Vamos a contarle a la comunidad el día de hoy de qué vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de muchas cositas que muchos se van a sorprender porque no les tocó, y los contemporáneos que vivieron esos espacios van a acordar. Que recordar es vivir, porque realmente para nosotros fue muy bonita nuestra infancia, de nuestra niñez, cuando ya jóvenes en la escuela, y ya cuando empezamos a ser adultos, pues todo iba cambiando, y como hemos visto hoy en día el modernismo. Anteriormente éramos poquitos habitantes de nuestro pueblo y de todo nos dábamos cuenta, todo lo que pasa en el pueblo. Ahora usted está en una esquina y en la otra esquina, a 80 o 90 metros, ocurre algo y muchas veces usted no se da cuenta. Así es. En esa época sí, todo se sabía, todo lo conocíamos. Queremos dar un abrazo de solidaridad a todos los familiares de don Carlos Adiel, de esta normal, que fuera rector de esa bella institución que tantos queremos por tantos años. Paz en su tumba, que Dios lo tenga en eterno descanso. A propósito de la normal, por estos días, Juan Gabriel, estamos pintando las vírgenes, las dos vírgenes que tiene la normal, una a la entrada. Sí, la Virgen de Fátima, la que está en toda la entrada. Que tiene 3 pastorcitos. Así es. Pues la estamos restaurando y pintando, porque hay unos que le faltan parte del cuerpo, de las manos, y hay otras que están pues muy deteriorada la pintura. Estamos organizando, y esa es la idea, terminar de pintarlas y colocarlas nuevamente donde estaban, porque ayer me pasó en 2 oportunidades de que, como estoy pintando en un improvisado taller, que por la lluvia hay que hacerlo porque claro, con la lluvia no se puede pintar. Sí. Entonces un señor me llamó desde la calle: vea, amigo, ¿qué pasó con la Virgen? ¿Se la llevaron o qué? Y no, aquí la tenemos pintando. Ya se hace falta. La gente que se acostumbra a pasar por ciertos lugares y hay una Virgen, inclusive hay personas, me decían esta mañana, que conté esa historia, me decían que hay personas que paran ahí a rezar. Y muchos, yo casi siempre me echo la bendición cuando por ahí. Y eso hace parte también de la costumbre paisa. Sí. Uno desde chiquito le enseñaron que donde haya una imagen, pues uno se echa su bendición, se persina y listo, seguir su camino. Y hace parte del paisaje. Y hace parte también del paisaje. Claro. Bueno, tenemos para hoy muchos temas de esa época del siglo pasado, a mediados del siglo pasado, y hablemos de que nosotros, Juan Gabriel, por lo general estrenamos en Semana Santa, Jueves y Viernes Santo. Sí, la mayoría de los que podían, pues de pie a cabeza, sí, de medias, camisa, pantalón, zapatos y medias y pantaloncillos, llamémoslo así, todo completo. Sí. Algunos que no podían, pues digamos pantalón y camisa, y el de menos, al menos la camisita para estrenar, ¿cierto? Pero era como una costumbre. Los jueves y Viernes Santo, había personas que estrenaban los dos días, no con la misma ropa del jueves, no distinta del viernes, y hay otros que no era sino un solo día que estrenaban,
ya esa costumbre se ha cambiado. Sí, porque de hecho ya Don Jairo se estrena solamente, pues que uno tenga entendido, en diciembre, Sí, en 24 y 31. Exacto, sí. Eso sí se conserva Sí. todavía. En esa época no funcionaban las emisoras, Juan Gabriel. En esa época, amigos televidentes, las poquitas emisoras que existían las apagaban jueves y viernes santo. Porque mejor dicho, en otras palabras, la gente era como más católica, la gente era, parecía como un irrespeto que estuviesen funcionando las emisoras, pues algo pues, pues no lo entiende, llamémoslo así, Sí. pero algunas personas decían que no me respeto que la emisora estuviera funcionando. Después empezaron a funcionar los jueves y viernes santos, pero con música clásica, no más, música clásica. Así clásica. sacra. Sí, exacto. Y las cantinas y heladerías y negocios que tenían piano o que tenían tocadisco, porque en esa época era tocadisco, y ponían pues, música con un tocadisco o con el piano, entonces no los ponían, no funcionaba esos 2 días. Ya hoy en día funcionan normalmente, las emisoras funcionan normalmente las 24 horas del día. Así es. Don Jairo, ¿y usted qué me dice? No sé si de pronto a usted le tocó en ese entonces de esa costumbre también que nosotros teníamos que decían, por lo menos yo lo escuché. No, es que ustedes no se pueden bañar en Semana Santa en estos días en especiales porque le sale el chucho, no sé qué, pues le decían a uno así. No, a mí no me tocó esa época, no me tocó eso, pero sí tengo un recuerdo de también de la Semana Santa, víspera de Domingo de Ramos. En esa época no era prohibido pues, los ramos, ¿sí? De hecho, usted el Domingo de Ramos desde las 6 de la mañana veía el teatro lleno de ramos, gente vendiendo y la gente comprando pues para la procesión y para ir a la misa y todo. Y usted dentro de la iglesia, se parecía como un paisaje rural, llamémoslo así, porque era lleno de ramos. Todo. Entonces, usted desde su banca donde estaba sentado miraba hacia adelante y todo ramos, medio la iglesia llena de ramos. Y nosotros, un grupo de muchachos de esa época, de 14 o 15 años, hablo de 1958 a 1960, íbamos mucho a la Albania, por el lado de la Albania, de allá traíamos los ramos. Entonces nosotros, ¿qué hacíamos? En la subida, cuando en esa época los carros que iban para Titiribí pasaban por acá, por la jabonería, por la entrada, subían, llegaban a la esquina del estanco donde estaban un día las carnicerías, subían por la calle del Asilo, pasaban por el frente de la iglesia y nosotros aprovechamos esa subida de la calle del Asilo para pegarnos a los carros carboneros. Ok. Nos le pegamos. ¿En bicicleta o No, a pie. Entonces, nos le pegamos para montarnos. Y los conductores no nos decían nada, entonces, y viajaban gratis hasta allá. Que iban para parte que llaman que los micos, por allá yendo para Titribí, donde hay una mina de carbón. Y entonces nos bajábamos en Albania y a cogerlo. Y muchas veces que hemos hablado en otros temas, en otros programas de que usábamos pantalón cortico y te utilizaba mucho el vestido blanco. ¿Acuerdas que hemos hablado de ello? Sí, de camisa y pantalón blanco. Un día me fui yo con un pantalón blanco, pantalón cortico, blanco. Y cuando nos montamos al carro, el carro carbonero, ese como está untado del carbón, todo se volvió. Y para acabar de gustar, cuando íbamos a coger los ramos, el aguacero y el pantano no sabes si era pantano, no sabes qué color era la pantaloneta, el pantalón. Llego yo a la casa contento con los ramos terciados aquí al hombro y yo feliz porque que los iba a vender y que me iba a ganar pues, los centavitos, en la época de los centavos. Ah, los centavos, claro. Y yo pensaba, pues claro, que a mí siempre que me iba bien le daba algo a mi papá, a mi mamá. Pero a mí me han quedado tantos muchachos, 13 hijos, tanto chichorreados como se dice. Y entonces llego yo a la casa y mi mamá toda seria. Y yo feliz, y yo esperaba, pero mamá, vea todos los ramos, hágame el favor, deja la ropa para que se cambie. Y la corre en la mano. Y la pela. Y enseguida la pela, me lava la ropa. Que apenas acaba de lavar la ropa, le doy la comida. Oye, se paró en la poseta hasta que que lo logró. Hasta que lava la ropa. Don Jairo, a propósito de ahorita cuando usted mencionaba que ustedes se pegaban de los carros, ¿cómo eran las carreteras de acá del municipio y esas carreteras del lado de Titiribí? Vea, las carreteras en la época del principios de 1940, en el 42 se puede decir que se terminó la carretera
de Amagá a Primavera, ¿sí? Destapada, por supuesto, y se empezó la construcción para Titriví, y era camino de herradura. Y ya en esa época los carros eran de manivela para prender, no eran de batería, sino que le daban por delante manivela, lo impulsaban hasta prenderlo, y eran las volquetas, los carros pequeños que existían en ese entonces. Eran muchos caminos de herradura. Más adelante vamos a hablar de la pavimentación de la carretera de Amagá allí a Primavera. Es que ese también ha sido como parte de la transformación y el desarrollo que se ha dado con los años, porque don Jairo, yo pienso que con cada año, con cada generación, pues los municipios y las comunidades tienden también a avanzar. Sí, sí. Teníamos en esa época algo curioso con los pasos de la Semana Santa. Pues no sé ahora porque no me toca, hace tiempo no estoy toda la Semana Santa acá, y no sé si todos los días hay procesión y todas cosas, pero en esa época que todos los días en la tarde había la procesión, tuvimos época en que se peleaba la gente por cargar los santos, y desde las 2 de la tarde, a la procesión a las 5, desde las 2 de la tarde iban y se sentaban al pie del santo que iban a cargar, los 4 se ponían de acuerdo, los 4 amigos, vamos a cargar este, no, vamos a cargar este. Pero también tuvimos otra época que era todo lo contrario, que el padre tenía que salir al atrio a buscar a la gente que cargaran los pasos, porque no había con quién. ¿Usted le tocó cargar alguna vez? Sí, sí. Pero de los pequeñitos, porque era muchachos, entonces cargábamos los más livianitos. ¿Cuál le tocó cargar? No, me parece que era San Juan, algo así, a San Juan. Pesado. Sí, sí, pero de todas maneras, esas procesiones, porque había unos que eran de dos imágenes, era muy pesado. Y hasta de 3, hoy en día pues ya hay de 3, don Jairo, y bastante pesadas. Sí, sí. ¿Cómo eran los recorridos de esa Semana Santa? No era el mismo siempre, sino que cambiaban por las calles, por el Marco de la Plaza, iban por la calle larga o subían por una cuadra de la calle larga hacia arriba, digamos, ¿cómo es que llama donde era la cancha? ¿Dónde era la urbanización que hay de la calle larga para allá. Cabañita. Cabañita, como yendo para Cabañita, como 2 cuadras, y subía 2, volteaba 2 como hasta llegar a la escuela y bajamos por la escuela hasta llegar al atrio y entrar a la iglesia. Siempre se cambiaba el recorrido, pero el gentío era tremenda. Ahora los jueves y viernes santos, no, es que no cabía la gente en el pueblo. Ya hablamos en otra oportunidad de que la mayoría de la gente venía de turismo y venían a beber, reencuentro con los amigos, compañeros de escuela y de colegio. Es que eso era como parranda santa, como decían por ahí. Sí. Que mucha gente, pues de muchas empresas, no sé si en ese entonces don Jairo también era así, quedaban esa semana como para que vaya, comparta con su familia, vaya también a las peregrinaciones, pues todo en torno al rito religioso. Sí, no vamos muy lejos. De los 31 años que yo trabajé en Coltejer, en muchas oportunidades nosotros nos dan la oportunidad de pagar el sábado. O sea que trabajar el sábado, podía ser que el domingo anterior trabajáramos para no trabajar ese sábado. Y entonces salíamos miércoles hasta el lunes de Pascua, ¿cierto? Entonces tenemos esos días eso ayuda mucho el turismo. Sí. Sí. En esa época se rezaba mucho el rosario en casi todas las casas. Hay algo muy curioso. Usted pasaba por una calle, por cualquier calle, y escuchaba a la gente, después de las 5 de la tarde, escuchaba a la gente rezando en las casas. Y otro caso muy curioso que no se me olvida, es que en la calle larga de la supermercado de Gilberto Orozco, hacia allá por ahí unos 40 metros, era la casa de don Tulio Restrepo, el papá de Regina Restrepo, una de las mujeres más bonitas. Yo le menciono mucho acá porque a mí no se me olvida que era de los atractivos más grandes que teníamos los hombres en esa época. Aquí. Sí, sí. La mamá era el papá de José Juan Restrepo, Marco Tulio, Sonny Restrepo, toda esa camada de personajes de nuestro pueblo de esa época. Don Tulio era el que rezaba en la casa, él era el que tomaba el rosario. Y detrás del solar de la casa de él estaba el solar de mi abuelo. Entonces, muchas veces yo iba a coger naranjas, sí, mandarinas, que para los naranjas mandarinas, en esa época los solares eran muy grandes de las casas, era casi la mitad del lote era construcción y la otra mitad era solar. Inclusive la mayoría, más adelante vamos a hablar de esos solares,
habían pesebreras. Ah, sí. Y entonces, lindando con don Marco Tulio, estaba el palo de mandarinas. Y yo iba a coger mandarina y me tocaba rezar, prácticamente en esa época. Él madrugaba mucho a rezar. Casi antesitos de las 5 ya estaba rezando rosario. Y después de rosario era la comida y para la cama. ¿Cierto? No, En esa época. Esa época de tantas costumbres que también se han venido perdiendo con el tiempo, porque Sí. pues desafortunadamente hay algunas personas que han perdido esa costumbre, que han perdido como ese arraigo por la raíz también, porque pues muy poquitas casas, o por lo menos yo, mis abuelitos, pues mis papitos, mi mamita y mi mamá pues siempre han sido muy constantes con todas esas costumbres, y eso es lo que no se debería perder. Y yo creo que uno de los mensajes también que tiene este programa, este espacio de Don Jairo, es justamente ese de recordar esos arraigos, esas costumbres y esa tradición paisa que nos evoca también la misma historia. Sí, señor. En esa época no existían las salas de velación. Una persona se moría, una persona fallecía, y en la misma casa era donde se velaba, la misma casa del difunto se velaba, ¿cierto? Y al otro día el entierro. Tampoco existían los hornos crematorios. ¿Sí? Y usted acaba de decir increíble. Y para mí, a mí personalmente me parece increíble que uno lo quemen y que uno no siente nada. Que vea, mi mamá la están quemando ya. ¿Cómo así? Y uno, vea, a mi papá y mi mamá los cremaron, y no sé, como que le lavan, como que si la humanidad le lavaba a uno el cerebro, no sé, o que, no sé, algo pasa porque uno como pasa casi que desapercibido, ¿cierto? Sí. Porque volviendo a otra época, ¿cómo es que van a quemar a mí? No, yo no la dejo que la quemen, pues ¿cómo? Y ya la costumbre, pues ya uno va cambiando y uno va entrando en moda, llamémoslo así, como la época de los celulares. No, que yo soy capaz de manejar eso. Y ya uno medio lo prende y me lo apaga. Claro, pero imagínese en esa época cómo era también esa tradición en ese entonces, también con los mismos, pues con las personas que fallecían. Sí. Y ya hoy en día se tomaron muy a pecho lo de polvo eres y en polvo te convertirás. Así de una es. vez lo convierten en Sí. polvo, Don Jairo. Bueno, hay otra cosa que está muy, digamos, sobre el tapete en la sociedad, y es que los castigos. En esa época no se cuestionaban los castigos en las casas. A usted, el papá y la mamá lo castigaba ya sea con rejo, con la correa, con la chancla, con la verbena, con todo eso, con cualquier cosa, y eso era normal, ¿cierto? Y a mí me pegaron muchas pelas, ya ahorita como hablé de una de ellas, porque no ría la ropa. Y en Semana Santa. Oiga, para acabar de verdad. Y también en la escuela. Recuerdo que en la escuela, en los castigos uno de los castigos era que habían adobes. Y le decían, vaya, traiga un adobe a tal parte. Allá enseguida la piscina, porque teníamos un tanque que era como una piscina en la escuela de Alejandro Toro. Sí. Al terminar, después del salón de quinto, había como un tanque grande que era como la piscina, ahí nos bañamos, y en la escuela de Alejandro Toro. Entonces iba uno por el adobe y había que así en la cabeza y con clilla, y suba y baja, y hagan genuflexiones. En el rincón del salón, mientras estaban de clase, si era al comienzo de la clase, venga, Pedrito, hágame el favor, vaya a traer el adobe y se viene para acá, y toda la clase. Otras veces que lo mandaba para afuera, para el patio, a dar vueltas al patio así con clillas, con clillas y con el adobe, sí. Don Jairo, antes de continuar con el programa, yo quiero también aprovechar y saludar a nuestros televidentes que hasta ahora también se conectan a través de Facebook. Queremos saludar a Gladys Henao, a Erika Muriel, que hasta ahora se conectan, y a don Gildardo Pareja, que nos está viendo. Muchísimas gracias por estar conectados, viendo también parte de la historia a través de esta biblioteca viviente que es Don Jairo. Don Jairo, yo quiero aprovechar de una vez, habiendo saludado a nuestros televidentes, que nos cuente cómo era esa relación con los docentes, con los maestros, con los profesores. ¿Eran muy respetados en ese entonces? Sí, los profesores eran muy respetados, pero no he terminado hablando de educadores. Sí. Lo del castigo, había uno que era con una regla. Cogían una regla y le ponga la mano. ¿La grande? Sí, una de madera. La de madera. Ponga la mano. Y entonces uno hacía así y le pegan su reglazo y bueno. Y llegó la costumbre
no sé de dónde vino eso, de que si usted se untaba cebolleta en la mano, la regla se quebraba. Y si era así, porque me tocó verlo, a compañeros que eran con frecuencia los castigaban, entonces se untaba cebolleta. Y le daban el reglazo y a mí se partía la quebra. ¿Qué era la cebolleta? No sé, era una rama, como una rama. Y entonces la tripaban y esa bagazo o algo así en la mano, entonces se la untaba y a mí se quebraba la regla. Que a don Ildefonso, uno de los profesores de tercero de la escuela, la regla, una de las astillas de la regla le dio la cara y se cortó. Y se cortó un poquito ahí. Pero al muchacho le fue mal, pues porque claro, lo expulsaron de la escuela. Usted pregunta la relación con los profesores. Era muy buena la relación, inclusive éramos más que alumno y profesor, éramos amigos, porque jugábamos baloncesto con los profesores. En los paseos era como un paseo de grupos que se conocían hace años y era muy buena la relación con ellos, porque nosotros realmente nos trataban con mucha delicadeza y éramos, como decíamos ahora, muy católicos y de por sí nos llevaban a misa los domingos. No sé si ahora los estudiantes los llevan los domingos acá a misa. Nosotros íbamos, inclusive hasta con la banda de guerra, íbamos allá el día domingo. Y la normal la traían. Y las internas de la normal, cuando en la época del internado, que en esa época no era femenino, no era mixto como hoy en día, todos los domingos las traían a misa. Inclusive en 3 semanas, habían días que la traían a misa antes de empezar a estudiar. Esa relación fue muy buena y recuerdo mucho a profesores que sobresalieron y que dejaron una historia en nuestro pueblo. Don Luis Alfonso Alzate. Don Luis Alzate fue un gran educador, director de la escuela de Alejandro Toro. La señorita Estela Calle, que fue mi primer maestra, no podemos olvidarla. Y muchos otros que hicieron mucho con el deporte, porque eran futbolistas o que eran basquetbolistas, nos enseñaron. Un profesor que vino de Medellín a darnos clases de educación física en el liceo, él era un gran basquetbolista y nos enseñó a jugar y ahí empezamos nosotros. Y era el piso del parque, del patio del liceo, era en grama. Y nosotros corríamos con el balón en la mano, no sabíamos que había que pivotear. Sí, no, y hacerlo a la canasta. Como jugando fútbol americano. Parecido a eso. Bueno, entre los castigos que también se tenía era que le ponían a usted tantas planas. Usted me hace el favor y hace 50 planas, yo debo respetar a la profesora, yo debo respetar a la profesora, yo debo traer la tarea, yo debo traer, en fin, 50 planas. Entonces imagínense, son 3 o 4 horas escribiendo para hacer 50 planas sobre eso. Bueno, en esa época, hablando un poco de la Navidad, los pesebres de por sí eran, se hacían en espacios grandes en las casas. En ese entonces de por sí las piezas eran muy grandes. Entonces hacían pesebres con figuras en movimiento, pero de cuerda. Les daban... Sí, le daba cuerda, sí. Por ejemplo, el pesebre de mi abuela, que era un pesebre con figuras de bulto, de 1 metro de altura. San José, la Virgen, los pastores eran de yeso, de bulto, llamémoslo así. Y tenían figuritas pequeñas que se les daba cuerda y entonces empezaron a funcionar. Ahí fue cuando nació ese amor por los pesebres. Porque yo cogía esas figuritas a ver qué era lo que hacía mover y las desarmaba y ahí me empezó ese amor por los pesebres. Ya hoy en día pues ya los pesebres son eléctricos. Con frecuencia el padre Carvajal, hablo de mediados de 1960, con frecuencia me contrataba para hacer los nombres con el estilo de letra legible. Con la caligrafía así bonita. Sí, para marcar las bóvedas del cementerio. Yo trabajaba en Carbón de San Fernando, salía a las 5 de la tarde. Yo trabajaba como en carbón mantenimiento eléctrico de Carbón de San Fernando. Salía a las 5 de la tarde y de venida entraba al cementerio. Y allá había conexión eléctrica para yo trabajar hasta las 7:30, 8 de la noche.
A mí no me da miedo. A mí me dicen, no, pero ¿cómo si después de noche allá espanten o qué? No, nunca me, nunca. Entonces nunca, le daban nadie salió. una lista con nombres sí. y... No, es que en cada bóveda estaba marcada con lápiz el nombre. Okay. Entonces yo lo primero que hacía era, y como estaba marcada con número, entonces yo lo primero que hacía era echarle la mano de pintura blanca para después marcar bien. Y eran centavitos pues que yo me ganaba ahí con la pintura marcando las bóvedas. También me contrató el mismo padre Carvajal, me tocó hacer el cambio de todas las redes eléctricas de la iglesia y de la casa cural. Para ese entonces también yo estuve varias personas trabajando, entre ellos me estuvo colaborando el señor de apellido Aguirre, que trabajó en la electrificadora Antioquia, y Jairo Garzón, que también fue un gran electricista que vive cerquita de la Normal. ¿Verdad? Entonces en ese tiempo se llamaba EADE. Exacto, la sí. electrificadora de Antioquia. Sí. A mediados de 1960, hablo 62-63, llegaron los primeros televisores Amagá a blanco y negro y eran sin control remoto. De perilla. De la perilla había que cambiarlo y no tenían y era con antena de aire. Entonces había que subir al techo porque muchas veces se veía lloviendo, entonces uno se subía al techo de la casa y corra para la derecha, para la izquierda, súbala, bájela, hasta cuadrar. ¿Cómo le tocó a usted? ¿Con la guagua o con el rin de bicicleta? ¿O todas? No, la antena venía con un soporte metálico, un tubo metálico, tubo de aluminio, ¿cierto? Y arriba la parrillita. Y después le poníamos la tapa de la olla. Claro, como era de aluminio. Sí. Entonces, para coger mejor la señal. Eran 4 o 5 horas nomás, desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche. Y no eran sino 2 canales, Canal 1 y Canal 2. Y después se llamó Caracol y RCN. Pues no estamos haciendo propaganda, pero de todas maneras, ese era lo que teníamos. Ya hoy en día pues tenemos muchos canales, tenemos control remoto, tenemos a color, porque en esa época era blanco y negro. Claro, y tenemos muchas cosas. La televisión en Colombia llegó en blanco y negro en 1954. Y en la época de Belisario, de nuestro presidente Belisario, que en paz descanse, llegó la televisión a color. Y ya con muchos canales, ya sabemos que el mismo canal comunitario que brinda a toda la comunidad de nuestro pueblo, pues de todos esos espacios y todos esos canales que tiene, pues gracias a nuestro canal podemos tener ese disfrute en las familias, ¿cierto? Así es. Don Jairo, lastimosamente tiempo en televisión es muy corto. ¿Cómo así? Aquí se nos fue la media hora. Pero no, es que conocemos, no, muy rico, don Jairo, sí, de verdad. Poder compartir con toda la comunidad, con todos nuestros amagaseños, parte de esa historia viva que a usted le tocó. Y de verdad que a muchos de los amagaseños que hoy están acá, de sus compañeros, de nuestros mismos familiares, les tocó vivir toda esa historia y saben que aquí estamos diciendo toda la verdad. Juan Gabriel y televidentes, si Dios quiere, de hoy en 8 días vamos a tener en el parque principal, en la celebración de los 234 años de nuestro pueblo, vamos a tener una exposición de unas maquetas que hice durante 3 años, desde el 2018 hasta el 2021, estuve elaborando una serie de maquetas con todos los espacios que han hecho parte de la historia de nuestro pueblo. Allá los pueden ver, si Dios quiere, el próximo jueves y viernes, o sea, el 4 y el 5, porque el 5 también vamos a tener algo tradicional en nuestro pueblo. Así es, el desfile de mitos y leyendas. Así es. En homenaje a este gran amigo que tanto trabajó por la cultura, a Julio, nuestro querido Julio, que en paz descanse, que también lo tuvimos en un programa que antes de la pandemia, que teníamos 2 programas semanales, y uno de ellos yo entrevistaba a personajes y a Julio lo tuvimos en uno de ellos con su tradicional sombrero. Así es, con ese mago. Don Jairo, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa, en su espacio, lo que conocí, viví, palpé. Muchísimas gracias a usted, a todos los televidentes, a doña Gladys, a doña Erika, a don Gildardo, que estuvieron conectados el día de hoy. Un saludo muy especial para todos ustedes. No se pierdan de la programación habitual de Amagá Televisión. Don Jairo, despidámonos de nuestros televidentes. A las personas que llamaron, muchas gracias por conectarse con nuestro programa y lo esperamos de hoy en 8 días. Recuerden que los lunes a las 12 del día y 6 de la tarde la repetición, lo mismo que en los fines de semana, y en distintos horarios lo presentan, y qué bueno que la gente en la calle nos dicen que ven el programa y nos hacen preguntas y comparten, y con los amigos en las tertulias que hacen hablan de estos temas, porque
recordar y vivir. Así es. A ustedes muchísimas gracias y nos vemos dentro de 8 días. Hasta pronto. Que Dios los bendiga y que Dios me bendiga.